¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de estar con ustedes nuevamente en Love for All. Yo soy Fernando Velázquez, socio consultor en ADIL Diversidad e Inclusión Laboral y socio implementador del programa de certificación HRC Equidad MX, Mejores Lugares para Trabajar LGBT en México. Quiero presentar en esta ocasión a nuestros participantes en este panel y voy a comenzar con Edurne Balmori. Ella es directora general de Medco. Cursó la licenciatura en Ingeniería y Tecnología de Alimentos en la Universidad Iberoamericana y cuenta con especializaciones en alta dirección y administración de empresas en la misma casa de estudios, así como finanzas en el ITAM. Participa activamente en las cámaras de alimentos del país y comités regulatorios en materia de edulcorantes de mesa y su uso en apoyo a las estrategias de combate a la obesidad y diabetes en México, algo muy importante en estos momentos. Ingresó a Medco en el año 2008 y desde entonces ha ocupado cargos en áreas como investigación y desarrollo, donde desarrolló productos de consumo como Svetia, marca líder en endulzantes no calóricos. Actualmente es la directora general de la empresa, en donde ha planteado la estrategia a mediano y largo plazo para el cumplimiento de objetivos y metas de negocio, logrando la integración vertical de la empresa con el apoyo Medco Stevia 180. Apoya la creación de planes para el desarrollo organizacional y formación de líderes internos, proporcionando herramientas como plataformas de tecnología, procurando la igualdad de oportunidades, la equidad, la inclusión y la diversidad en sus equipos de trabajo, razón por la cual se encuentra este día con nosotros. Bienvenida, Edurne. Muchas gracias. Quiero presentar ahora a Gerardo Gaya, emprendedor social y conferencista, presidente ejecutivo de Iluminemos de Azul AC, miembro de la Asamblea de Presidentes de la Coalición México por los Derechos de Personas con Discapacidad, COAMEX, consejero en Centro de Autismo, Teletón, Gemini, entre otras asociaciones de autismo y colectivos de discapacidad. En el año 2002 recibió el diagnóstico de autismo de su hijo. En el año 2014 creó una iniciativa de campaña de concientización y evento de procuración de fondos con gran éxito, por lo que en marzo del año 2015 funda Iluminemos de Azul AC, orquestando una de las campañas de concientización más relevantes en México y países de habla hispana. Desde entonces ha participado en múltiples iniciativas, campañas y programas de impacto social en beneficio de familiares de personas con autismo, conferencias en México y en Estados Unidos de emprendimiento social, mercadotecnia social, autismo, inclusión y empoderamiento de los padres, como orador en el Palacio Nacional, conferencista y panelista en las Naciones Unidas y como ponente en Washington, D.C. de Estados Unidos, entre otras. Bienvenido, Gerardo. Gracias por tenerte con nosotros también. Al contrario, Fer, un gusto estar aquí. Yo le doy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues para las empresas el capital humano es lo más valioso. Las y los trabajadores no solo deben de ser considerados como un recurso, sino como parte activa en el ámbito laboral, que toma decisiones, da opiniones y hace propuestas en beneficio del personal, de su trabajo y de su institución. Por ello, asegurar las condiciones para un entorno y desarrollo laboral dignos se vuelve el fundamento para reconocer y respetar el valor de los trabajadores y las trabajadoras como personas, que aportan a la sociedad su dedicación, habilidades y talentos, y se convierte en primer paso para el respeto a la dignidad. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con este interesante panel, en donde vamos a hablar como parte y fundamento de la interseccionalidad de la diversidad y la inclusión en los espacios laborales. Para comenzar, les quiero pedir, en el orden como ustedes quieran responder, que nos cuenten de lo que saben, de lo que han vivido en los espacios laborales, en las organizaciones de la sociedad civil, cómo se vive la inclusión o la no discriminación en estos espacios en general y en particular para comenzar desde la perspectiva de la diversidad sexual y de género, por ende, de la población lésbico, gay, bisexual y trans en México. Antes que nada, gracias por la invitación, por el espacio.
Para mí es un honor hablar de estos temas porque creo que el punto inicial y el más importante es justamente eso, hablar, hacerlos visibles, normalizar el tema porque así es como debería de ser. En cuanto a cómo veo cómo se vive el tema de inclusión y diversidad en las empresas, creo que ha habido gran avance, pero no deja de ser algo que en muchas empresas se convierte a veces como en una cuota, como la famosa cuota de género. Creo que hay empresas que hacen grandes esfuerzos, pero muchas también se quedan en el tema como de tener este tema de inclusión y diversidad simplemente por cumplir con una cuota. Y no dan el brinco o no convierten el tema de inclusión y diversidad en un valor de la empresa, que creo que ahí es el punto más importante. Nosotros como Medco les puedo compartir que asumimos que todos los colaboradores son agentes de cambio y que lo que nosotros hacemos dentro de la empresa es un mini reflejo de la sociedad. Entonces, tratamos de tener esa idea en mente siempre para que todo lo que pongamos en la mesa y trabajemos sea un poco como el reflejo de esa sociedad hacia el mundo. O sea, ¿qué queremos nosotros aportar al mundo y a la sociedad en la que queremos vivir? Entonces, nos basamos mucho en que la inclusión y la diversidad sea un valor de la empresa como tal y que empiece en las cabezas, que las cabezas o los directivos sean las primeras personas que lo reconozcan, las que pongamos el ejemplo de tener conductas, comportamientos incluyentes, que respetemos las diferentes ideas, demos esa libertad para espacios diversos e incluyentes y creo que cuando uno se abre a tener esos espacios, encuentra que el trabajo se vuelve mucho más enriquecedor. O sea, cuando en la mesa uno puede aportar sus ideas, aportar su experiencia, aportar toda su historia, sin miedo a ser juzgado, sin todos esos paradigmas que muchas veces existen, el trabajo se vuelve mucho más rico. O sea, se toman mucho más ideas mucho más innovadoras, mucho más creativas, porque al final la gente se siente cómoda y segura de trabajar en donde trabaja. Creo que al final cuando nos sentimos libres y seguros trabajamos más motivados, más contentos, más felices y las empresas deben hacer un esfuerzo por hacer ambientes de ese tipo, ambientes seguros, tranquilos, donde la gente se sienta cómoda. Si al final pasamos más tiempo a veces en la oficina que en la casa, ¿no? Ahora al revés, trabajamos en la casa, pero pasamos mucho tiempo ahí, debería ser un espacio igual de cómodo que nuestro hogar, literalmente. Gracias, Edurne. Interesante tu punto de vista y muy valioso en una empresa joven y con una cultura bastante joven, fresca, podríamos decir, pero madura en términos de inclusión. Gerardo, ¿algo que quieres aportar adicionalmente del punto de vista de Edurne desde el ámbito empresarial o de organizaciones? No puedo coincidir y estar más de acuerdo con Edurne, con esto que comenta, ¿no? En donde creo que parte de la riqueza que estamos empezando a vivir es normalizar este tipo de conversaciones, ¿no? Creo, y vamos a profundizar un poquito más acerca de ello, respecto al tema de las cuotas de género y cómo se vive, ¿no? Porque muchas veces se puede quedar en un discurso o se puede quedar en un comité o en una cuota literal, ¿no? Mucho de la reflexión que yo he hecho con todo esto, promoviendo la inclusión de personas con discapacidad, de personas con autismo en diferentes empresas, es, primero, no estamos listos como sociedad ni como empresas, primero para adoptar las mejores prácticas de personas con discapacidad. Apenas estamos aprendiendo. Cuando hablamos de autismo, estamos años luz, ¿no? En Estados Unidos, en otras partes del mundo, se empiezan a ver grandes movimientos en empresas y por lo menos a mí me gusta pensar que para allá vamos, ¿no? Pero justo una de las cosas que coincido mucho con Edurne es cuando se aporta o cuando lo toma como un valor la empresa, que cumpla con indicadores de negocio. Las empresas se dedican a generar utilidades, se dedican a generar valor. Cuando entendamos que la inclusión construye y que beneficia el camino de la misión de la empresa, entonces vamos a poder cambiar un poquito de chip, ¿no? En México, como te decía, el tema de discapacidad apenas estamos entendiendo incluirlo. De autismo nos falta muchísimo todavía por atender y justo para mí, Edurne dio en una clave, ¿no? Empieza en las cabezas. El tema de inclusión empieza en las cabezas. Yo, como digo mucho cuando hablamos de autismo con papás y demás, la inclusión comienza en la propia casa.
Si tú no estás dispuesto a derribar las barreras de afuera, no lo vas a lograr. Para las empresas debiera de ser lo mismo y empezar en las cabezas. Cuando una cabeza de un departamento, un vicepresidente de la empresa, un director general, lo absorbe como proyecto, entonces baja más rápido y no se queda solamente en un discurso, ¿no? Creo que nos falta mucho todavía, creo que tenemos que aprender muchísimo de la diversidad sexual y de género, cómo han detonado cambios particulares dentro de las propias empresas cuando hablamos de discapacidad y cuando hablamos de autismo apenas estamos empezando a aprender, ¿no? Excelente. Creo que resolviste también una de las inquietudes que se tiene, ¿no? Cómo manejar esos retos que de cara a personas con discapacidad y como tú lo mencionas ahora, resolver la relación o ayudar a la integración de personas con autismo en la sociedad. Lo explicaste muy bien. Desde la cabeza del líder a todos los colaboradores de la empresa debe de haber esa conciencia. Y algo súper importante también que mencionas, es que no solo porque es correcto hacerlo, también es bueno para los negocios. No dejemos de partir que es correcto hacerlo, pero también es bueno para los negocios. La productividad individual aumenta porque uno está contento, ¿no? Y creo que ahorita lo podremos ir viendo un poquito más adelante. Desde sus perspectivas, como empresa mexicana, como una organización, pero como contacto con empresas que ustedes ya sean clientes en la cadena de distribución, que seguramente Edurne, muchos de tus clientes son empresas multinacionales, son empresas globales de otros orígenes o mexicanas, y desde tu perspectiva, Gerardo, también de todo este búsqueda de apoyos por lo que haces en la Fundación Iluminemos de Azul, ¿cómo ven esta parte de la globalización? ¿Cómo ven la parte de la integración de este mundo de empresas en la conciencia de la inclusión en México por la diversidad sexual y de género? Yo la verdad creo que, como decían en la pregunta anterior, ha habido mucho avance. Nosotros el año pasado participamos en Contar, fue nuestro primer año en tener la certificación de Human Rights, justo para tener algo que hacia el exterior mencione el diálogo que queremos tener y la política que queremos tener de ser un lugar seguro para la gente LGBT. Y eso nos da mucho orgullo y nos sorprendió mucho cuando fuimos a la ceremonia. Sé que tú ahí estuviste presente, creo que fue de las últimas veces que nos logramos abrazar antes de todo este tema, pero nos sorprendió mucho el día que fuimos a recoger el certificado y a convivir con las demás empresas. Había muchas empresas. Una de ellas, y de hecho el evento fue ahí, fue en las instalaciones de Walmart, que para nosotros es uno de nuestros clientes principales. Entonces da mucho gusto ver cómo ese tipo de certificaciones y todo el trabajo que hay detrás se permea también en clientes y te das cuenta que tu principal cliente o personas que son tus proveedores están trabajando en lo mismo porque tú intentas también como empresa que todos tus valores y políticas, misión y visión permeen en toda tu cadena de valor, porque al final tienes que considerar que tu proveedor y tu cliente y tú son lo mismo. O sea, sin ellos no faltaría un cacho, ¿no? Para llegar al consumidor, para llegar a otros clientes. Entonces, los tienes que considerar como parte de tu equipo. Entonces, también nosotros tratamos de esas mismas estrategias en nuestras políticas, en este tema, por ejemplo, de inclusión y diversidad, compartirlo con ellos, ¿no? Decirles, esta es la política, estas son pues ciertas reglas que tendrías un poco que cumplir al trabajar con nosotros y tratamos de buscar empresas, ya sea proveedores o clientes, que mantengan esos mismos valores, como para que sobre todo el tema sea coherente. Nosotros creemos mucho en la coherencia, o sea, no nos gustaría ser una empresa que hable de inclusión y así, trabajemos con otra empresa que no lo tiene, o bueno, que no lo quiere hacer, porque si no lo tiene, pues también es nuestro deber ayudarles a obtenerlo, ¿no? Como en su momento, por ejemplo, tú nos ayudaste a nosotros con esa información. Excelente, y muchas felicidades porque son una empresa certificada por Equidad MX. Gerardo, ¿y tú qué abonarías en comentario como del comentario de Edurne? Pues mira, yo creo que está muchísimo todo el tema de globalización, porque pasa un fenómeno muy interesante, ¿no? Global pide cosas, ¿no? O sea, las áreas globales de las grandes empresas piden cosas que afortunadamente suceden en otros países. Pongo un ejemplo, ¿no? En España, que nos llevan
años luz respecto a accesibilidad cognitiva, visual, física, en temas de inclusión de personas con discapacidad, en temas incluso de diversidad sexual. Empresas españolas lo piden en México y en México no tienen de otra más que hacerlo, ¿no? Parte del problema es que no se convierta nada más en un tema de pasar la palomita, ¿no? Porque, y haciendo un poquito hincapié en el tema, ¿no? Cuando hablas de la cadena de valor, ¿no? Y me encanta escuchar a Edurne cuando dice que los valores de la empresa tienen que permear en los propios colaboradores, que vivan los valores de la empresa, ¿no? Y que el cambio comienza en ellos, que son agentes de cambio, que si lo adoptan es mucho más factible que lo vivan. Y justamente creo que cada vez los mismos colaboradores, parte de la sociedad, cada vez somos mucho más conscientes en este proceso de cadena de valor de con quién quieres tratar. Cada vez tratamos de alinear mucho más esos valores en decir, oye, yo quiero tratar con una empresa que sea incluyente, que tenga sus políticas de diversidad y no nada más estar hablando por hablar, ¿no? O hacer negocios por hacer negocios. Cada vez se permea mucho más, ¿no? Y cuando nos damos cuenta y cuando entendemos que logramos permear la diversidad como un valor, llamémoslo inclusión, llamémoslo diversidad, ahora sí que nombrémoslo como queramos, cuando logramos permearlo realmente, que la gente lo adopte dentro de la propia empresa, entonces nos volvemos una sociedad, por ende, mucho más empática, mucho más tolerante, mucho más comprensiva respecto al respeto a las diferencias, valga la redundancia, ¿no? Pero entonces eliminamos por completo cualquier tipo de discriminación, de racismo, ahorita lo que está pasando con el caso de George Floyd y demás. O sea, tenemos que entender que no se trata nada más de diversidad sexual, de personas con discapacidad, de aquellos grupos, ¿no? O personas que consideramos o pusimos en situación de vulnerabilidad, que los etiquetamos como grupo vulnerable, y que se trata de todos nosotros, ¿no? Y que no importa tu condición, tu raza, tu preferencia, cualquier tema, decir, oye, está bien. Para mí el problema es cuando alguien te quiere imponer, ¿no? Su estilo y demás, pero bueno, me estoy yendo por otro lado. Pero la globalización al final del día para mí aporta muchísimo, porque una vez que forma parte de los objetivos globales de una empresa, no les queda de otra más que cumplirlo, ¿no? Y ahí es cuando nosotros, como sociedad civil, como aliados, como activistas, como le queramos llamar, tenemos que estar ahí para ayudarlos justamente a provocar ese cambio y que realmente sea congruente y que sea real, ¿no? Excelente. Y Edurne, como empresa mexicana, ¿cómo ves a las empresas mexicanas? ¿Qué, qué recomendarías o cuál es tu evaluación sobre las empresas mexicanas eh, para la inclusión en general y para la inclusión de la población LGBT? Pues definitivamente yo creo que como empresa tienes que partir en ese tema que comentamos mucho Gerardo y yo, ¿no? El tema de tener una misión y visión y valores que realmente se vivan, o sea, que realmente los bajes, que realmente hagas que la empresa viva a través de ellos. Nosotros como Medco tenemos un eslogan que se llama Genuino Medco, lo ponemos en muchas de nuestras marcas, en la página, y va ligado también a la cultura organizacional, en donde creemos que genuino, Medco, pues es la persona que es genuina, y una persona genuina es una persona que es ella misma, él mismo, es una persona que no tendría por qué tener miedo de mostrar quién es, porque al final, incluso fríamente, al negocio le importan la gente, obviamente, pero le importan los resultados, le importa que el negocio avance. Y al final, lo que va a generar los resultados es el trabajo de la gente. Entonces, lo que la empresa tiene que poner foco es en eso, en el trabajo, en las habilidades que tiene la persona y las habilidades que tú como empresa le puedes apoyar a desarrollar para que logre hacer su trabajo, logre integrarse y logre tener un impacto tanto para esa persona como para el negocio. Entonces, ¿por qué habría que haber una distinción en si a alguien le gusta el color azul, el rojo, qué orientación sexual tiene, raza, religión? Si al final está haciendo bien su trabajo, si al final el trabajo cumple con los valores, es una persona ética, una persona confiable, una persona que respeta a los demás y que cumple con su trabajo e interactúa con los demás. Eso al final fríamente es lo que va a hacer que el negocio avance, ¿no? Nosotros intentamos hacer que todos nuestros procesos de reclutamiento, selección, capacitación, etcétera, estén basados en esa idea, en la idea de qué habilidades tengo que desarrollar para esta persona y
qué persona quiero yo, con qué habilidades quiero a una persona en ese puesto, sin importar qué hay detrás, ¿no? Y gracias a todo ese esfuerzo, pues tenemos ejemplos muy padres dentro de la empresa. Hablo de mí misma, ¿no? Yo creo que soy un buen ejemplo y me gusta ser el reflejo de Medco, pues porque al final soy una mujer todavía joven, ya hoy amanecí con unas cuantas canas y estoy así infartada, pero todavía me considero joven, ¿no? Pertenezco a la comunidad LGBT y soy directora general de una empresa mexicana. Entonces, me gusta mucho tener estos espacios como para intentar sembrar esa semilla de cambio, de decir, oigan, sí se puede, y la clave está en que las empresas rompan ese miedo de simplemente hablar del tema y hablarlo y bajarlo como una política interna, como un valor, y dejar que las personas sean ellas mismas. Y mientras las personas se sientan más libres, como decíamos, ¿no? Mientras más feliz estés en tu trabajo, más motivado, vas a trabajar mejor. Y trabajar mejor son mejores resultados para la empresa, entonces es un ganar-ganar. Excelente, muchas gracias. Y sí, el eslogan que bien mencionas, ¿no? de Genuino Medco, que es como parte del eslogan que utilizan en la responsabilidad social, ¿no? Que conocemos todos cómo tú has desarrollado esa parte muy importante. Y hablando de responsabilidad social, y Gerardo, que tú nos mencionabas de España como un referente, pero México, ¿cómo se encuentra en cuanto a la responsabilidad social de inclusión de personas con autismo y sus familias, o de lo que puedas conocer también de inclusión de las personas de la diversidad sexual y de género? Mira, yo creo que ahí se abre una conversación sumamente interesante con esa pregunta, Fer, porque creo que en parte nos hemos equivocado cuando abordamos el tema de responsabilidad social desde el punto de vista qué buena onda soy. No lo hago por caridad. Y no estamos pensando en ser socialmente responsables y no estamos pensando en ser responsables para generar un impacto, ¿no? Porque las acciones que tenemos como empresas, como todo, tienen un impacto, para bien o para mal, ¿no? Creo que se aborda muchísimo el discurso de responsabilidad social primero desde el qué buena onda soy. Lo vemos en los programas de inclusión, que muchos de los indicadores de inclusión, llámale diversidad de género, llámale discapacidad, están bajo el ámbito de responsabilidad social. Muchas de las áreas de responsabilidad social corporativa dependen, no es un área per se, dependen a lo mejor del dependiente de recursos humanos, ¿no? O sea, no se le ha dado la importancia que merece al impacto social como tal, porque se está manejando desde una perspectiva de qué buena onda soy socialmente responsable, entonces soy buena onda. Entonces resulta que no está enfocado en desarrollo de habilidades de la persona, en tener a las personas con las competencias correctas para generar el trabajo, ¿no? Cuando hablamos de inclusión de recursos humanos. Ahora, cuando hablamos de otras, ¿cómo te diré? Y para mí es un poquito la base del problema, ¿no? Los indicadores de responsabilidad social son cuantitativos y no cualitativos hoy en día. Cuando hablamos de inclusión específicamente, resulta que los indicadores o la pregunta es, ¿cuántos tienes? ¿Tienes un comité de diversidad sexual? Sí. ¿Cuántas personas tienes? ¿No? ¿Cuántas personas con discapacidad tienes? 3. Estamos convirtiéndolos en un número. Y es donde yo creo que nos hemos equivocado muchísimo cuando hacemos de la inclusión algo sobre la persona que esté incluido, cuando debiera de ser totalmente al revés. Y me refiero a que cuando entendamos como empresas, como le decíamos hace rato, como sociedad, de que de la inclusión nos beneficiamos todos, que construye tejido social, que provoca una sociedad mucho más comprensiva, mucho más empática, entonces podremos cambiar la narrativa, ¿no? Vemos en otros países muchos avances en temas de inclusión laboral, de responsabilidad social, pero sobre todo yo sí creo que nos falta muchísimo y creo, y es una invitación a las grandes calificadoras, a empezar a cambiar un poco eso, ¿no? A medir los indicadores cualitativos alrededor de la responsabilidad social, de la equidad de género y de la diversidad de género y de la inclusión de personas con discapacidad, ¿no? Y por lo menos, pues siendo hasta cierto punto idealista, pues creo que para allá vamos y por lo menos lo estamos empujando. Excelente, sí. Es pasar de la cuota per se por la realidad cualitativa, ¿no? El que lo debemos de hacer porque lo debemos de hacer, no por llenar a un número, llenar un requisito que muchas veces en lugar de catapultar o hacer que se acelere el programa de inclusión en una empresa, lo frena o lo hace de manera incorrecta, ¿no?
Y ahora veamos y hablemos de prejuicios y hablemos de paradigmas, o quizá qué conductas debiéramos cambiar. Desde la perspectiva del aliado, pensemos entonces, el aliado es quien no es miembro de la población LGBT, y desde la perspectiva de la población LGBT, ¿cómo lo vemos? ¿Qué prejuicios, qué paradigmas o qué conductas en el ámbito laboral deben de ser modificadas? Debe ser acelerado ese cambio. ¿Qué opinan de ello? Yo pensaría que el primer paradigma que tenemos que romper es que por ejemplo, que una orientación sexual te hace menos o te hace diferente. Sí, todos tenemos diferencias, ¿no? Pero gracias a Dios tenemos muchísimas más cosas que nos unen. Y yo creo que está en ese concepto de entender cómo las diferencias enriquecen, cómo lo que tú crees y lo que yo creo, si lo complementamos, va a ser mucho más fuerte. No necesariamente tenemos que ser iguales en todo, porque sería un mundo bastante aburrido, ¿no? No habría esa gama de colores que representa incluso hasta la bandera LGBT, ¿no? O sea, esa gama de diversidad no existiría si todos fuéramos iguales, sería un mundo bastante gris. Y creo que sería romper ese paradigma de cómo eres diferente, te hago de lado, romper el prejuicio del miedo a hablar de ello, ¿no? Porque a pesar de que hay mucho avance, yo creo que hay muchas personas que siguen estando dentro del closet y se mantienen ahí por el tema como de el miedo a me van a correr de mi trabajo, me van a tratar diferente, me van a ver con otros ojos, va a cambiar la relación. No debería cambiar, seguimos siendo la misma persona, ¿no? Pero ese miedo frena, el miedo nos frena y es algo que tenemos que romper con ese miedo, ¿no? Y yo creo que sería un poco como, pues sí, esos dos temas, el respeto a la gente, que deberíamos de fomentar mucho ese tema de tener un ambiente de respeto, y como aliados, las personas que sean aliadas, también integrarse, porque yo sí creo mucho en el tema donde vemos una falta de respeto, vemos algo que está pasando y si nosotros no actuamos, creo que nos convertimos en parte del problema. Sí creo que los aliados también tienen que ser esas personas que constantemente dentro de una empresa ayuden a que ese clima de respeto exista y que incluso tal vez aunque no se atrevan en el momento a hablar, ir con la persona de recursos humanos, ir con dirección general y decir, oigan, yo vi esto, pasó esto, hay que actuar de esta forma, hablar del tema sobre todo, no dejarlo pasar como no pasa nada, porque ahí es donde está el problema, yo creo. Excelente. Gerardo. No, totalmente. Yo creo que existen dos paradigmas, ¿no? De un lado el de la propia persona que lo vive y del otro lado los demás, ¿no? Estos aliados que dices. Por un lado, como bien dicen, romper el miedo. Mucho lo hemos, nosotros desde la parte de autismo, desde la parte de discapacidad, lo hemos promovido mucho, ¿no? El empoderamiento de la persona. El hecho de que, y creo, y a mí me gusta mucho ver y comparar cuando hablamos de discursos de inclusión o de causas o de defensa o de promoción de los derechos, lo que ha hecho muy bien desde mi perspectiva, ajeno o externo a la comunidad LGBT, ¿no? Pero justo el salir del closet, el hecho de que la persona esté empoderado y que le permita hablar del tema, es lo primero que rompe paradigmas, ¿no? Y volvemos a lo mismo, la inclusión comienza en casa. Si tú como propia persona no te aceptas, no es que salgas a presumirlo, pero no te aceptas y no eres capaz de hablar de algo tan natural para ti, que es tu propia preferencia, pues creo que ese es el primer paradigma que tenemos que romper. Y el segundo, los demás, ¿no? Creo que lo decía perfectamente Edurne, de si no eres parte de la solución, estás siendo parte del problema. Muchas veces vemos casos de discriminación en la calle, en los trabajos, en cualquier lugar, y volteamos para otro lado. Creo que no debemos de voltear para otro lado, creo que debemos de ser aliados, y no hablo defensores de todas las causas, pero sí hablo de lo justo y lo correcto, ¿no? Porque muchas veces se confrontan los dos miedos, ¿no? El miedo de la persona de hablar del tema, el miedo de la persona de salir del closet, con el miedo de los demás a no saber qué hacer. Uno agarra y dice, oye, sí, no sé yo cómo voy a reaccionar, y el otro dice,
pues si yo lo digo, no sé cómo va a reaccionar el otro. Se juntan dos miedos, ¿no? Y tenemos que vencer y romper esos miedos. Y fíjate que ahorita anotaba una reflexión que me encantó, o sea, porque el tema para mí es, no podemos permitir que una condición, una preferencia, una ideología no te definen como persona, te definen tus acciones. Y en una empresa lo que te define son tus resultados, ¿no? Entonces debemos de buscar empoderar más, que creo que la comunidad LGBT es una comunidad sumamente empoderada, para romper esas barreras de los miedos hacia la inclusión de los demás, ¿no? Excelente, excelente. Y pues nos estamos acercando al final de este panel, pero quiero tener de su parte dos reflexiones adicionales. Una de ellas es, ¿qué le pueden decir a un líder, a un director general, a un alto liderazgo en una empresa que seguramente les está escuchando en este momento? ¿Qué consejo le deberían dar por la inclusión en general y por la inclusión de población LGBT? Yo le daría un consejo que suena bastante sencillo y básico, pero tiene un gran poder. Yo pienso mucho en el tema como de el liderazgo empieza con el autoconocimiento, con la autorreflexión. Entonces, la pregunta que le haría ser una pregunta que lo lleve a preguntarse a sí mismo qué fue lo que a él le ayudó o a ella le ayudó a llegar a ser una dirección, en qué se fijó la persona que le dio una oportunidad a él o a ella. Y seguramente la respuesta va a ser, porque hice bien mi trabajo. Se fijaron en que cumplí con mi trabajo, en que alcanzo las metas, en que soy buena en administración. Jamás van a mencionar algo como de me dieron la oportunidad por el color de mi piel, por el color de mis ojos, porque al final los resultados son los que lo llevaron a donde está. Y creo que partiendo de esa pregunta de autorreflexión, le diría, pues eso es lo que debería de bajar hacia la demás gente, darles esa oportunidad de fijarse en sus resultados, en su trabajo, en sus habilidades, en lugar de fijarse en cosas que no hacen distinción, ¿no? Y que se atreva a ver que al final en cualquier lugar donde haya más de 5 personas ya hay diversidad, ya hay diferentes cosas, ¿no? A veces vemos la diversidad como no, diversidad es porque existe en el grupo alguien de la comunidad. No, diversidad también es el tema de hay diferentes edades, hay diferentes religiones, hay diferentes gustos, y eso hay en la empresa, existe en la sociedad. Entonces, como por qué taparnos los ojos de algo que existe, ¿no? Entonces, perder el miedo a abrir y dejar que la gente dé su opinión con toda la libertad del mundo y los dejen trabajar tranquilos y seguros, y los resultados se van a dar. Es en cualquier estudio en donde busquemos impactos y resultados versus motivación, mientras la gente esté motivada y segura, los resultados son mucho mejores. Eso a cualquier director general que le guste como leer resultados, en todos los estudios está comprobadísimo que la gente motivada y contenta trabaja mejor. Entonces, haz todo lo que puedas hacer porque tu gente se sienta motivada y contenta, y va a ser un win-win para todos. Excelente. No nos acabas de dar una receta de cocina, nos acabas de dar todo un gran compendio de recomendaciones a los líderes. Muchas gracias, Edurne. Gerardo. Coincido muchísimo, ¿no? La primera, me gustaría dos cosas, ¿no? Pero la primera sería perder el miedo, ¿no? Perder el miedo. A mí cuando me dicen, oye, si quiero implementar un programa de inclusión laboral de personas con discapacidad en mi empresa, ¿qué tengo que hacer? Y digo, lo primero es quitarte la barrera mental, ¿no? Lo primero es perder el miedo a intentarlo, ¿no? Y segundo, el valorarlo y realizarlo desde perspectivas e indicadores de negocio como tal, ¿no? Llámase branding, llámale rotación de personal, llámale, o sea, ¿qué quieren las empresas, no? Mucho personal motivado, personal, incrementar la lealtad, que los colaboradores tengan muchísima más pertenencia. La inclusión genera y detona todos esos valores, ¿no? Y porque soy un convencido, y a manera de reflexión algo que he aprendido, es que para mí el ser humano no está entendiendo, el ser humano creíamos que ya había entendido de diversidad de raza, claramente lo estamos viendo que no. Estamos entendiendo de diversidad de género,
y tarde o temprano vamos a tener que entender de diversidad funcional y de diversidad neurológica como algo que nos enriquece, que nos humaniza, que nos hace mucho mejor sociedad, insisto mucho, construye tejido social, ¿no? Y que cuando se aborda o cuando se alinean los indicadores y objetivos de negocio, sea cual sea, cuando tú quieres como empresario, como líder, como director general de una empresa, quieres tener mayor sentido de pertenencia a tus colaboradores, quieres tener mejor lealtad, menor rotación de personal, cuando miramos esos índices de diversidad e inclusión nos vamos a dar cuenta del valor que aporta verdaderamente la diversidad e inclusión en las empresas. Perfecto, excelente. Muchas gracias. Y bueno, pues para concluir, estamos en junio y junio es considerado en gran parte del mundo el mes del orgullo LGBT. El año pasado vivimos el 50 aniversario desde la perspectiva del inicio de estos movimientos en la ciudad de Nueva York. ¿Qué podrían decirnos como una reflexión final desde la perspectiva del aliado, de la perspectiva de nosotros, población LGBT, pero en este mes del orgullo que además estamos pasando, increíblemente estamos en junio, pero que además hemos venido pasando estos 3 meses unas condiciones muy desfavorables en cuanto a la vulnerabilidad? ¿Alguna reflexión final en el marco del mes del orgullo LGBT? El mes del orgullo LGBT a mí me gusta mucho por la palabra orgullo. Creo que todos debemos estar orgullosos de nosotros mismos, de los valores que tenemos, de la persona que somos, de por qué estamos aquí. Y a mí me gustaría hacer una última reflexión en invitar a la gente a preguntarse si están orgullosos de sí mismos, ¿no? Y trabajar en eso, trabajar en el orgullo, en estar cómodo en tu propia piel, porque cuando tú estás contento contigo, cuando eres fiel a quien eres, eso se muestra, eso solito se permea a los demás. Es un poco como predicar con el ejemplo, que es lo que los líderes también deben de hacer, ¿no? Siempre tener en mente que el ejemplo es lo mejor y pues unirse y preguntarse también qué es lo que están haciendo en sus círculos más pequeños, ¿no? Ahora que estamos encerrados en casa, como bien decía Gerardo, todo empieza desde casa. Pensar en, sí, apoyo lo que está pasando en Estados Unidos y en otro lado, excelente, pero también pregúntate qué estás haciendo tú en tu pequeño círculo, porque ahí es donde empieza el impacto real que tú puedes tener. Gerardo. Gracias. Pues 2 cosas, Fer. También, primero, como aliado del tema, confesar mi admiración hacia el movimiento como tal, porque la narrativa construye todo. Hay estudios que hablan en Estados Unidos de que cómo hablar tanto de racismo incrementó el racismo. La comunidad habla del orgullo LGBT, de la diversidad sexual y de la aceptación, el empoderamiento y el salir del closet de la persona, ¿no? Para mí, desde esa perspectiva, me gusta ver mucho lo que han hecho bien, porque no hablan de discriminación, hablan de la solución, hablan de el orgullo y la narrativa que le dan al movimiento, ¿no? Voltear para atrás y pensar que ya son 50 años y ver lo que pasó el año pasado, que yo fui testigo de decir, oye, 80,000 o 120,000 gentes en Reforma, se dice muy fácil, pero quiero ver qué otro movimiento es capaz de arrastrar esa cantidad de masas de aliados, porque no todos tienen que estar en la comunidad, ¿no? Y que han hecho un trabajo muy padre, creo, con la sociedad en general, inspirándolos a favor de un cambio, ¿no? A partir de la comprensión, del respeto y demás, ¿no? Y algo que dijiste que me encantó, Fer, que es donde yo digo, ¿no? Y me invita a mí mucho esto, y lo cuento con una sonrisa por irónico, ¿no? A las personas con discapacidad, indígenas, LGBT, personas con autismo, las pusimos, la sociedad las tuvo que catalogar como grupos vulnerables. Y resulta que hoy todos somos vulnerables. No podemos hablar de vulnerabilidad dentro de la propia vulnerabilidad. Resulta que hoy somos vulnerables y todo lo que estamos viviendo nosotros hoy, aquellos que nos decimos o creemos normales, de angustia, de miedo, de todas estas emociones, es lo que esos grupos vulnerables han vivido toda su vida, por discriminación, por falta de comprensión, por falta de empatía, por falta, etcétera, ¿no? Curiosamente, hoy todos estamos en una posición y una situación de vulnerabilidad de la cual deberíamos de salir mucho más empáticos, mucho más solidarios, mucho más comprensivos y sobre todo mucho más generosos con el otro. Ojalá sea así, ojalá que
que este periodo sea un gran periodo de reflexión para poder emerger en una sociedad mucho más inclusiva en todos los ámbitos. Pues muchas gracias. No me resta más que agradecerles de manera personal y agradecerles en nombre de Love for All por su participación en este panel de espacios laborales incluyentes, sus posiciones, sus perspectivas, su experiencia, seguramente estará nutriendo a la audiencia que les está escuchando ahora. Muchas gracias nuevamente y bueno, pues pronto, como decía Edurne, pronto ojalá que nos veamos en persona y nuevamente nos podamos abrazar. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, gracias Edurne, mucho gusto. Igualmente, gracias a ustedes, gracias a Love for All y a todos por la invitación. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Gracias. En Medco, empresa 100% mexicana, y con nuestra marca líder en el mercado de endulzantes, Svetia, nos enorgullece ser genuinos y únicos. Creemos en la inclusión y diversidad como valores centrales y fomentamos y respetamos la equidad e igualdad. Todos somos Medco.